Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy queremos dar inicio a una serie que vamos a estar presentando sobre la teología de la última generación. En realidad estas van a ser clases dedicadas al estudio de lo que se ha denominado teología de la última generación. El año pasado tuve la oportunidad de presentar estas clases con un grupo de amigos aquí en el hogar. Y quiero compartir contigo ahora esas clases de una forma un poco más detallada. Vamos a estar estudiando qué es la teología de la última generación. Van a ser unas cuantas clases que vamos a estar compartiendo contigo. Dios mediante voy a tratar de ser sistemático en este asunto. Voy a estar subiendo a nuestro canal en YouTube en estreno todos los sábados en la mañana, que quede de una forma como un devocional matutino. Vamos a estar subiendo estas clases dedicadas a la teología de la última generación. Así que vamos a iniciar en esta ocasión con la clase número 1. Si quieres también ver la clase original, o sea, las clases originales tal como fueron impartidas allí de forma abierta, voy a dejar también en la descripción de este video el enlace de esa presentación del año pasado. Ahora vamos a estar iniciando con esta clase toda una secuencia de estudios dedicados a la teología, al estudio de la teología de la última generación. Esta primera clase lleva el título Los 5 pilares de la teología de la última generación. Esto va a ser una clase introductoria para adentrarnos en el estudio de esta temática. Ahora, ¿qué es la teología de la última generación? En las siglas se ha reducido a TUG o TUC. Hoy en día hay mucho debate sobre este asunto y la verdad es que muchos se han levantado atacando la teología de la última generación sin tener una idea clara de lo que realmente plantea o significa. Quizás sea bueno dejar que sus mismos exponentes expliquen de qué se trata. Y creo que no hay mejor lugar para comenzar este debate que con lo presentado por el erudito que ha sido bautizado por muchos como el padre de la teología de la última generación, y este es el pastor M.L. Andreasen. Ahora, Andreasen es considerado por muchos como el teólogo más influyente del siglo XX y una autoridad reconocida en materia del santuario. No podemos negar que fue el erudito que mejor desarrolló o articuló en la historia del pensamiento teológico de la teología de la última generación. Sin embargo, es errada como tal la visión que le considera a él el padre de la teología de la última generación, pues otros ya habían desarrollado con prominencia esta enseñanza como tal en sus escritos. Ahora, en esta ocasión, para esta clase introductoria, voy a citar lo que enseñaba el pastor M.L. Andreasen como referencia, ya que ha sido considerado como una máxima autoridad en esta cuestión de la teología de la última generación. Allí en su libro El Santuario y su Servicio, el capítulo dedicado precisamente lleva el título La Última Generación. Dice lo siguiente, y aquí voy a leer unos cuantos párrafos sobre lo que creía o desarrolló Andreasen en cuanto a esta enseñanza. Dice él en este libro: la demostración final de lo que el Evangelio puede hacer en la humanidad y en favor de ella está todavía en el no futuro. Cristo mostró el camino. Tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo demostró el poder de Dios. Los hombres han de seguir su ejemplo y probar que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se somete a él. El mundo aguarda esa demostración, cita Romanos 8:19. Cuando se haya realizado, vendrá el fin. Dios habrá cumplido su plan, habrá demostrado que él es veraz y Satanás mentiroso. Su gobierno estará reivindicado. En la última generación de hombres que vivan en la tierra quedará plenamente revelado el poder de Dios para la santificación. La demostración de ese poder es la vindicación de Dios. Eliminará cualquier acusación que Satanás haya presentado contra él. En la última generación Dios queda vindicado y Satanás derrotado. Tal vez esto necesite ampliarse un poco más. La demostración que Dios se propone hacer con la última generación en la tierra significa mucho, tanto para el pueblo como para Dios. ¿Puede realmente observarse la ley de Dios? Esta es una cuestión vital. En la última generación, Dios quedará vindicado. En el remanente, Satanás encontrará su derrota. La acusación de que la ley no puede ser observada quedará plenamente refutada.
Dios producirá no solamente una o dos personas que observen sus mandamientos, sino un grupo entero llamado el de los 144,000. Ellos reflejarán plenamente la imagen de Dios, desmentirán la acusación de Satanás contra el gobierno del cielo. En la última generación, Dios da la demostración final de que los hombres pueden observar la ley de Dios y que pueden vivir sin pecar. Dios no deja sin hacer nada que pueda completar la demostración. La única limitación que impone a Satanás es que no puede matar a los santos de Dios. Puede tentarlos, puede acosarlos y amenazarlos, y él hace cuanto puede, pero fracasa. No puede hacerlos pecar, resisten la prueba y Dios pone su sello sobre ellos. Mediante la última generación de santos, Dios queda finalmente vindicado. Por ellos derrota a Satanás y gana el pleito. Ellos forman una parte vital del plan de Dios, pasan por luchas terribles, pelean con potestades invisibles en lugares altos, pero han puesto su confianza en el Altísimo y no serán avergonzados. Estamos viviendo ahora en el gran día real de la purificación del santuario. Todo pecado debe ser confesado y por la fe enviado de antemano al juicio. Mientras el sumo sacerdote entra en el Santísimo, el pueblo de Dios debe ahora hallarse cara a cara con Dios. Debe saber que todo pecado ha sido confesado y que no queda mancha alguna de pecado. La purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra. Cuán importante es, pues, que el pueblo de Dios sea santo y sin culpa. En ellos debe ser consumido todo pecado, a fin de que puedan subsistir a la vista de un Dios santo y vivir a pesar del fuego devorador. Y hasta aquí hemos leído básicamente un resumen de lo que Andreasen presentó en cuanto a la teología de la última generación. Estos párrafos resumen el pensamiento del pastor Andreasen respecto a esta enseñanza. Ahora muchos entenderán que esto es adventismo básico. Para muchos adventistas que van a ver este video y que quizás escuchen esta terminología por primera vez, van a decir, pero bueno, esto es lo que yo como adventista he aprendido, es lo que yo creo. Pero por increíble que parezca, la gran mayoría de los eruditos adventistas modernos, o sea, los teólogos y los pastores adventistas modernos, consideran estos conceptos como una herejía perniciosa para el evangelio. En vista de eso, me gustaría resumir los conceptos de la TUG en 5 puntos básicos que a mi comprensión representan el evangelio único y singular de la verdadera fe adventista tradicional. Sin estos puntos vitales, la teología de la última generación no tiene razón ni motivo de existencia. Así que voy a resumirte a continuación la teología de la última generación en 5 puntos básicos, 5 pilares, hitos o fundamentos de esta enseñanza. El fundamento número 1 plantea que la única definición de pecado es transgresión de la ley. El texto fundamental o base para el desarrollo de la teología de la última generación es 1 de Juan 3:4. Este será el pilar sobre el cual se fundamentan todos los demás puntos teológicos. Este planteamiento sugiere que la única definición de pecado que puede ser demostrada por la Biblia, por las Escrituras, se encuentra en 1 de Juan 3:4. Y esto quiere decir que nada hay de pecado, o que pueda ser llamado así, fuera de la violación voluntaria a los preceptos de Dios. El pecado siempre es una elección de la voluntad. Siempre el libre albedrío está en juego y tu decisión para pecar está en este concepto de pecado. Sin embargo, sobre esto, escuchen esto, un erudito moderno adventista dice lo siguiente, y voy a compartir contigo una cita oficial de un erudito adventista. Dice lo siguiente: al definir lo que es pecado, la Biblia va aún más allá de las acciones y de los motivos que las inspiran, estableciendo que pecado es además un estado. Involucra la naturaleza con la cual nacemos, heredamos la pecaminosidad. Esto es una cita de Atilio René Dupertuis, sacada del libro El Carpintero Divino, la página 66. Ahora, esta idea sobre el pecado es la comprensión mayoritaria entre los círculos teológicos modernos. No se niega aquí que el pecado sea también la transgresión de la ley, pero más allá de eso plantea que el pecado es un estado, una condición,
que se observa vigente en nuestra naturaleza humana heredada al nacer. O sea, la naturaleza humana que usted heredó al nacer, esa naturaleza pues está definida como pecado. El pecado implica también su naturaleza humana, lo que por definición convierte al pecado en una especie de herencia biológica. Está implicado ahí, biológica o genética, en la carne humana. Ahora, sobre esto no me solicitan una explicación, esto es un misterio, ya que no se ha ofrecido una explicación precisa por parte de los exponentes de esta idea para explicar cómo es que se transmite la herencia del pecado. Ahora, eso significa evidentemente que 1 de Juan 3:4 no es la única definición para el pecado, ya que en ese pasaje, o sea, en 1 de Juan 3:4 no se habla y no se menciona nada allí sobre un estado o una condición de pecado que involucre la naturaleza con la que nacemos, como dice Dupertuis. Así que esto es lo que se dice actualmente sobre el concepto de pecado y que está en contraposición con lo que plantea la teología de la última generación. Mientras la teología de la última generación dice que hay una sola definición para el pecado y que está en 1 de Juan 3:4, o sea, el pecado solo es y siempre es la transgresión de la ley, pues los eruditos modernos dicen que no, esta no es la única definición de pecado, hay otra definición, hay un pecado definido como un estado, como una condición que involucra la naturaleza humana con la que usted nace. Ahora pasemos a analizar el fundamento número 2 de la teología de la última generación, y se plantea aquí que Cristo tomó naturaleza humana pecaminosa. Esto es lo que enseña la teología de la última generación. Este es el segundo pilar o fundamento de la TUC. Está en la creencia de que Cristo durante su encarnación asumió nuestra naturaleza pecaminosa a través de la operación natural de la ley de la herencia. Y como texto base podríamos citar Romanos 8:3. Ahora, esto significa que Cristo tenía en su carne todas las tendencias hereditarias naturales que posee la humanidad caída. Fue tentado desde el interior de su propia voluntad humana. Respecto a esto, en el libro Creencias de los Adventistas, el séptimo día, leemos esta declaración interesante. Cristo se mantuvo libre de la corrupción hereditaria. Jesús no poseía propensiones ni inclinaciones al mal, ni siquiera pasiones pecaminosas. Creencias de los Adventistas del séptimo día, página 56. De modo que mientras la teología de la última generación sostiene que Cristo sí fue asaltado por tentaciones que surgieron desde lo más profundo del interior de su humanidad, la comprensión moderna que tienen los eruditos niega rotundamente tal idea. Ellos dicen no. En el famoso libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, se lee aún esta declaración muy famosa. Dice lo siguiente. Bien se podía decir de él que fue escogido de entre el pueblo, porque fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Se cita Hebreos 7:26. Entró a formar parte de la humanidad, no por generación natural, sino mediante un milagro. Su nacimiento fue sobrenatural. Dios era su Padre. Aunque nació en la carne, era, no obstante, Dios, y estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado, no solo en su conducta externa, sino en su naturaleza misma. Ahora, esta declaración presupone desde luego la comprensión de que el pecado, además de un acto de la voluntad, es también un estado que involucra la naturaleza humana, como leíamos anterior en la comprensión del erudito Attilio René Dupertuis. Dice que el pecado es además un estado que involucra la naturaleza con la cual nacemos. Por eso, preguntas sobre doctrina en la página 321 señala que Cristo no solo no tuvo pecado en su conducta externa, lo que podríamos decir en su comportamiento. Cristo no pecó en su comportamiento, pero tampoco tuvo pecado en su naturaleza humana, en su naturaleza misma, en la naturaleza que él heredó. Esto, desde luego, implica que el pecado se hereda en la naturaleza humana.
De ahí que se enfatice que Cristo no solo fue sin pecado en su comportamiento o conducta externa, sino también en su naturaleza misma, en su misma naturaleza humana. En otras palabras, mientras que la mancha del pecado, podríamos llamarlo pecado biológico, en la naturaleza humana afecta a todo descendiente de Adán, Cristo estuvo exento de esa herencia, al menos el aspecto de la herencia a lo que ellos llaman pecado, que según avancemos en las clases vamos a descubrir que se tratan precisamente de las tendencias, las malas tendencias heredadas. Esto es definido como pecado. El fundamento número 3 de la teología de la última generación dice que la justificación por la fe hace justo al pecador. El tercer fundamento e hito de la TUC es que durante el proceso de la justificación por la fe, Dios hace justo al pecador antes de declararlo perdonado o justificado. De modo que se entiende que la justificación por la fe es una experiencia vivencial. Más que una mera declaración legal o forense, la justificación por la fe involucra la regeneración y la santificación del corazón como requisito para el perdón. Y si podemos citar, por ejemplo, Tito 3, 4 al 7, pero desde luego esto lo vamos a analizar con más detalle en clases posteriores. Te animo a no perderte esta serie. Ante esta idea, la gran mayoría de los eruditos modernos han protestado y han sugerido que esta corriente es católico-romana. O sea, si tú planteas, como plantea la teología de la última generación, que en el momento de la justificación Dios hace justo al pecador, eso te convierte en un católico romano. Ahora se ha expresado lo siguiente en cuanto a este punto. La justificación jamás ha significado un cambio en el hombre, como si una fuerza o un poder entraran en uno para así cambiarlo por dentro. No es un cambio en el alma del hombre. La tarea de la justificación nunca debe confundirse con la regeneración o con la santificación. Estas últimas son las que cambian al hombre por dentro. Esto es tomado de Walter Vega, Declarados Justos, página 44. Ahora, yo tengo personalmente amigos eruditos especializados en el área y la mayoría, si no, por no decir todos, enseñan esto mismo, que la justificación por la fe no incluye la regeneración ni la santificación. Es meramente una declaración legal pronunciada por Dios en el cielo. El cambio de corazón, la regeneración y la transformación del corazón es vista como un resultado de la justificación y no la justificación misma. O sea, se separa la justificación de la santificación. Todo esto que involucra el cambio de corazón, la regeneración y la transformación es un resultado de la justificación. Viene atrás, luego en la santificación. Pero lo que tú necesitas para entrar al cielo, para tener tu pasaporte y tu derecho al cielo, es la justificación. Y que no requiere ni del cambio del corazón, ni de la regeneración, ni de la transformación del carácter. No, eso es un resultado. Eso viene en la santificación, la cual no es un requisito para la justificación. Y esto es increíble, es bastante interesante, pero son dos ideas totalmente opuestas en este debate en cuanto al evangelio. Mientras que la teología de la última generación dice que sí se necesitan de estas cosas, esta teología moderna dice no se requiere. Fundamento número 4 de la teología de la última generación. Y aquí se plantea que la última generación de fieles alcanzará la impecabilidad. O sea, va a lograr vivir sin pecado. Esto no significa que la última generación de fieles estará fuera de la posibilidad de pecar, ni que vivirán vidas inmaculadas desde el nacimiento hasta la muerte. No. Tampoco significa que nunca antes otra persona en la historia logró alcanzar tal estado, o que de alguna manera solo ellos podrán alcanzar este estándar al final de los días. No, tales ideas no forman parte de la TUG convencional. Lo que se quiere decir es que ellos, por medio de la gracia de Dios, alcanzarán la victoria completa sobre el pecado, de forma tal que el mismo, o sea, el pecado ya no va a formar parte de sus vidas. En otras palabras, madurarán sus caracteres hasta dejar de pecar para siempre. Y podríamos citar Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Y eso lo vamos a estudiar en clases posteriores.
Sobre tal idea se ha dicho lo siguiente, y quiero, como he estado haciendo una fórmula hasta aquí, de compartir contigo lo que plantea la teología de la última generación, y a continuación una declaración oficial de algún erudito o alguna publicación adventista reciente o moderna de la nueva teología en cuanto a lo que se enseña de ese punto en particular. Así que de este punto que la teología de la última generación plantea que los fieles de la última generación van a alcanzar la impecabilidad aquí en la tierra antes de que Cristo venga, se ha dicho lo siguiente: la palabra de Dios no permite enseñar a partir de los usos bíblicos de esa palabra, se refiere a la perfección, que sea posible para el hombre inherentemente pecaminoso alcanzar la perfección última caracterizada por la ausencia de pecado aquí en la tierra. Y la propia naturaleza del hombre niega esa posibilidad. Esto es extraído del suplemento de Ministry, junio 2003, página 18 a la 22. Ahora, es consistente pensar así partiendo de la premisa que considera el pecado como un estado o condición vigente en la naturaleza del hombre, puesto que la naturaleza heredada por la humanidad es pecado en su esencia misma. Resulta imposible considerar la posibilidad de vivir una vida sin pecado de este lado de la eternidad. No será sino hasta la segunda venida de Cristo que entonces será cambiada nuestra humanidad caída. Por consiguiente, se sostiene que seremos pecadores o que de alguna manera portaremos el pecado hasta entonces. Hablar de perfección sin pecado es una herejía, es herético, no tiene sentido. Y esto es literalmente lo que enseña esta cita. Vamos a ver el fundamento número 5 en cuanto a lo que plantea la teología de la última generación. Y este es el último punto. Son 5 puntos y los voy a repetir al final. En este quinto punto se dice que la segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario. Así que hay que entender precisamente qué es la purificación del santuario, porque la segunda venida de Cristo no va a ocurrir sin que antes termine o concluya el proceso de la purificación del santuario. Esto significa que la determinación de la fecha de la segunda venida de Cristo es paralela a la conclusión de la purificación del santuario celestial en el juicio investigador. De ahí que la última etapa del juicio investigador, que implica una obra del juicio por los vivos, requiere de la perfecta madurez del carácter manifestada en la victoria completa sobre el pecado en el pueblo fiel que ha de recibir el sello de Dios aquí en la tierra. Una vez completada la obra de purificación del pecado en el pueblo de Dios sobre la tierra, entonces el sello de Dios estará sobre los que hayan vencido el egoísmo en la carne, y la sentencia final será pronunciada sobre cada individuo en el juicio de los vivos en el santuario celestial. Así, la purificación del santuario depende de la purificación del pecado en el pueblo de Dios sobre la tierra, y la gracia perdonadora podrá terminar para siempre. Cristo habrá concluido su ministerio como abogado intercesor y podrá volver por su pueblo. De ahí que Cristo vendrá solo después de que los 144,000 estén listos para recibir su sello. Podríamos citar Apocalipsis 7, 1 al 4 como evidencia de esto, como una referencia. Sin embargo, sobre esta idea podemos leer estas declaraciones modernas que se han presentado. Dice lo siguiente: la salvación por la gracia y los méritos de la expiación de Cristo siguen estando disponibles para los santos una vez que se haya terminado el tiempo de prueba. Ministry, junio de 2003, página 7 al 16. La gracia salvadora está disponible en todo tiempo en la vida cristiana hasta el día de la venida de nuestro Señor. Los pecadores son las únicas personas a quienes va dirigida la gracia salvadora. No hay evidencia alguna en la Escritura o el espíritu de profecía que indique el más mínimo cambio en la salvación por la gracia ministrada diariamente a los santos. Suplemento de Ministry, junio 2003, página 18 a la 22. Hablando del cierre del tiempo de gracia, dice: necesitamos comprender la doctrina bíblica de la salvación por la gracia más allá del final del tiempo de gracia. Si están bajo la gracia es porque no están aún libres de pecado. Así que la idea aquí es clara. Usted, hasta que Cristo venga, no va a estar sin pecado, no va a alcanzar la impecabilidad, y su condición requiere de la intercesión constante
de la gracia de Dios, de la mediación de la gracia de Dios, hasta el mismo fin. No va a haber cambio alguno, según ellos, según esta teología. No hay evidencia ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía que vaya a ocurrir algún cambio en la forma de salvación, el tipo de salvación por la gracia ministrada diariamente a los santos. O sea, el perdón va a estar disponible para ti aún después del cierre del tiempo de gracia, hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesús. Y esto dicen estas declaraciones. Así que en resumen, la teología de la última generación es una teología consistente y sistemática. Se fundamenta en argumentos sólidos y sistemáticos. Cada punto depende y es consistente con el anterior. No es teología aislada, sino una secuencia perfecta de eslabones perfectos y bien alineados. Si es posible demostrar falso el primer pilar de la teología de la última generación, entonces toda la estructura será barrida por el terremoto que derribó el primer pilar. Podríamos presentar estos 5 fundamentos como un edificio de 5 pisos que se edifica sobre el fundamento de que la única definición de pecado está en 1 de Juan 3:4. El fundamento de la teología de la última generación está en la creencia de que 1 de Juan 3:4 es la únicamente exclusiva, la única definición de pecado. Ahora, se ganaría mucho tiempo si dejáramos de lado los debates sobre la naturaleza humana de Cristo, la justificación y la perfección para enfocarnos en el fundamento de la teología sistemática del Evangelio. Así que a manera de resumen, los 5 fundamentos de la teología de la última generación es: número 1, que la única definición de pecado es transgresión de la ley. Número 2, Cristo tomó nuestra naturaleza humana pecaminosa. Número 3, la justificación por la fe hace justo al pecador. Número 4, la última generación de fieles alcanzará la impecabilidad. Y número 5, la segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario. Si te has quedado hasta aquí en esta parte del video, si te ha interesado este asunto y estás implicado en estos debates, te animo a formar parte de esta serie de clases que vamos a estar teniendo sobre este asunto, la teología de la última generación. Esta es la clase número 1, van a venir otras clases en secuencia. Te animo a suscribirte a este canal. Nuestro canal y nuestro ministerio se llama Escuela Faro de Luz. Te animo a suscribirte y formar parte de esta gran comunidad que defiende y estudia lo que es el mensaje de 1888 y la teología de la última generación. Que Dios te bendiga. Maranata.